Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy estamos iniciando un nuevo libro que es el libro del Gálatas o la epístola o carta de Gálatas o a los Gálatas. Así que ustedes son bienvenidos. Espero que hayan tenido un excelente día. Y pues bueno, vamos a estudiarla. Vamos a ver muchos detalles sobre esto, tanto históricos, dónde fue desarrollada, en qué año, por quién fue desarrollada, cuáles eran los principales problemas, el cual aquí Pablo empieza a desarrollar para darles solución. Así que sean ustedes bienvenidos. Bien, pues espero que ahí tengas tu Biblia porque la vamos a necesitar para encontrar algunos pasajes que nos van a dar mucha luz para entender cada vez más esta epístola, por qué fue escrita, para qué fue escrita, con qué propósito y cuáles son sus principales temas. Así que, primero que nada, vamos allá al versículo 1 de Gálatas, ahí en el capítulo 1, donde empieza así, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Primero que nada, debemos entender que no nos debe caber duda de que esta carta fue escrita por Pablo. Fue por Pablo, ahora sí que no hay duda, se le han hecho muchos exámenes a través de la historia, incluso han dudado de la paternidad de esta carta, que a lo mejor fue escrita por alguien más, pero ahí puso su nombre Pablo, pero no, realmente no se le ha encontrado ninguna otra cosa. Su escritor fue Pablo. Claro, un mensaje directo de Dios para la iglesia de esta área llamada Galacia. Por eso se llama carta a los Gálatas, ¿no? Pero, ¿cuál de estas áreas es? Ahorita vamos a estar estudiando. ¿Cuál área? ¿Qué iglesias son? Bueno, esta carta fue escrita para el año 49 y 55 del siglo I, ¿no? En la era de Cristo. ¿Ok? Más o menos entre esa edad fue escrita. Año 49 al año 55, se podría decir, mejor dicho, entre alrededor del año 50, ¿no? 50. Ahora, ¿cuál es su destinatario? ¿Hacia quién va dirigido? Como dice acá su nombre, carta a los Gálatas, o una epístola de Pablo a los Gálatas. Sabemos en la historia, sabemos en la geografía que existen dos áreas llamadas Galacias. Una área que es la área de Galacia que es geográfica, que podemos llamarle como la Galacia del Norte, y la otra que es la Galacia política que se desarrolló tiempo después, pero fue desarrollada más que nada por el Imperio Romano. Pablo, ¿cuál visitó o cuál de estas dos áreas visitó? Pues sabemos que en su primer viaje visitó la área del sur, ¿no? La Galacia política. Pero bueno, vamos a estudiar de todos modos las dos. Ok, primero, la número 1, que es la Galacia del Norte. La Galacia del Norte, geográficamente, se encuentra, pues obviamente, ahorita actualmente el país de Turquía, lo que es en la parte norte. Para el siglo IV, ¿sí? Antes de Jesucristo, gente de origen celta, se puede decir gente de origen celta, que tenía sus tierras en Galia, estamos hablando de Francia. Esta gente ahí en Galia deja sus tierras por muchas razones, entre ellas guerras civiles y todo eso, dejan sus tierras y muchos de ellos se extienden hacia el sur, otros hacia el este. Bueno, de esas personas que se van hacia el este, llega un punto en la historia en que llegan a esta zona y ahí prácticamente se quedan, ahí se empiezan a poblar, empieza a crecer toda esta área. Eso es más o menos para el siglo IV antes de Jesucristo. Sí, se mudaron hacia el sur y hacia el este. Bueno, llegan a esta zona donde actualmente es Ankara, la ciudad de Ankara. También por ahí cerca está la ciudad de Pesino y de Tavío. Entonces, los galos que venían de acá de Francia dieron su nombre a toda esta región, ¿no? Galacia. Los galos le dieron este nombre. Bueno, a esta área se le conoce como una área geográfica. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la Galacia política. ¿Cómo fue desarrollada? Y claro, fue tiempo después desarrollada por los romanos. Primero que nada vamos a entender que, bueno, los romanos, el Imperio Romano hacia el siglo II, poquito antes, que empiezan todas sus guerras y su expansión, para el siglo II aproximadamente antes de Cristo, usaron personas de esta zona, que ahora sí la Galacia del Norte, usaron galos para ayudarles en sus guerras en la parte del sur. Pero ellos iban comandados, o su gobernante en ese momento era Amintas. Este gobernante estaba con ellos para ese siglo, ¿no? Estamos hablando del siglo II, 250 antes de Cristo. Una vez que este gobernante muere,
los romanos se aprovechan de todas esas tierras y además las tierras de ellos del norte. Por lo tanto, ahora queda también la región de Galacia para los romanos como una provincia. Y ellos le llaman la provincia de Galacia o la Galacia del Sur. Y es así como se desarrolla también esta zona que es la zona de Galacia política, se puede decir por Roma, pero originalmente estaban en el norte, ¿sí? Por los galos. Este es el original que es Galacia del Norte. Ahora, en estas dos zonas, ¿cuál fue la zona que visitó Pablo? Si ustedes recuerdan, y recuerdan ahí cuando estuvimos estudiando Hechos, Pablo en su primer viaje, recuerden ahí, fue enviado por ¿qué iglesia? La iglesia de Antioquía. Y se recuerdan ahí que dice el Espíritu Santo, ¿no? A estos profetas que estaban orando, que estaban ahí ayunando, y ellos sabían por medio del Espíritu Santo que Pablo y Bernabé iban a ser enviados para hablar a los gentiles, ¿no? De toda esta zona y otras zonas. Y para este viaje se embarca Pablo, Bernabé y por ahí llevan también un acompañante Juan, ¿no? Juan Marcos, que ahí a la mitad del viaje, bueno, los deja, ya no quiere seguir. ¿Por qué razones? Bueno, no nos explica totalmente la Biblia, pero una de esas es que a lo mejor para él era todavía demasiado, ¿no? Así que él decidió retirarse y regresar hacia lugar de origen que era Jerusalén. Y continúa Bernabé y Pablo durante todo este viaje en esta zona del sur de Galacia, visitando alguna de las ciudades. Si ustedes recuerdan ahí esas ciudades que vemos ahí en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos. Estaría bueno que, bueno, de hoy en 8 que vamos a continuar con este estudio, estaría bueno que leyeras el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos para poder tener todavía un poco más de conocimiento, más elementos para poder entender la carta. O por qué entender que realmente fue desarrollada en Galacia del Sur y no la del Norte. Entre las regiones que ellos visitaron, ustedes recuerdan ahí que visitaron algunas regiones, pero antes déjenme hablar sobre esto. La mayoría de los teólogos, ya del siglo XX hacia adelante, aceptaron que la carta fue escrita a los Gálatas o a la región de Galacia del Sur. Pero lo que fue del siglo XIX hacia atrás, la mayoría, si no es que todos ya era ahora sí que por ley, se pensaba que esta carta había sido escrita a los Gálatas del norte, que había iglesias allá en la zona de Galacia del norte. Pero fue hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, con este hombre que se llama W.M. Ramsey, que ayudó a que fuera aceptado por medio de evidencias que él estuvo ahí estudiando y que ahorita alguna de esas las vamos a ver ahorita. Entre esas evidencias, para poder decir que esta carta fue hacia los Gálatas o a la zona de Galacia del Sur y no a la del norte. Entre esas evidencias, voy a decir algunas. Una era que Pablo no menciona a ciudades de Galacia del Norte. Ustedes pueden ver que ahí en el libro de los Hechos o en las cartas de Pablo, él no menciona ciudades del norte, no menciona ciudades de Galacia del Norte. Entonces recuerden que tenemos dos Galacias. ¿A cuál de las dos fue escrita? Bueno, pensamos que fue a la del sur, porque Pablo no escribe ninguna de sus cartas y no menciona personas ni ciudades que son de Galacia del Norte. Otra es que las iglesias de Galacia contribuyeron en la ofrenda a la iglesia de Jerusalén. ¿Y quiénes eran esas iglesias de Galacia? Pues eran iglesias que estaban en Galacia del Sur. Eso lo vamos a ver ahí rápido en tu Biblia. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1, que nos dice así. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Recuerden que ahí para el final del tercer viaje misionero él tenía que regresar a Jerusalén, pero antes tenía que recoger una ofrenda porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una situación difícil, persecución, pero también había hambre, había pobreza, ¿sí? Por una guerra civil también y todo lo que estaba sucediendo, y él estaba recogiendo una ofrenda. Pues bueno, acá nos dice o nos da una luz, dice que así como lo hicieron las iglesias de Galacia. ¿Cuáles iglesias se refieren? Son a las iglesias por las que él pasó, que fundó, ¿no? Estamos hablando de Galacia del Sur. Otro argumento es que los que acompañaron a Pablo y a Jerusalén, algunos eran hombres de Galacia del Sur. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en Hechos 20, capítulo 20, versículo 4. Vamos allá a Hechos 20, versículo 4.
Pablo iba a Jerusalén, pero no iba solo. Iba a llevar esta ofrenda, pero no iba solo. Iba acompañado de varias personas. Dentro de esa lista de personas que iban con Pablo, se encuentran personas que son originarias de Galacia del Sur. Ahí lo vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Ahí están estos dos. Gallo de Derbe. Derbe, porque Derbe es una de las ciudades que se encuentra en Galacia del Sur, ¿no? En esta zona política. Dice ahí Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro pasaje donde nos da más luz de que esta carta fue escrita a los Gálatas del sur y no a los del norte. El cuarto argumento es que la mención de Bernabé en los capítulos 2, 1, 9 y 13, ahora sí vamos a la carta de Gálatas, vamos a leer estos versículos porque menciona varias veces a Bernabé. Y Bernabé, ustedes recuerdan que en el primer viaje misionero de Pablo, el que iba con él a estas ciudades era Bernabé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si él escribe una carta a esa zona de Galacia, es porque seguramente conocían a Bernabé. Por eso lo menciona, porque conocían a Bernabé. Otro argumento, y vamos a leerlo, al capítulo 2, versículo 1, que dice así. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, ¿ok? Llevando también conmigo a Tito. Menciona a Bernabé porque obviamente él era conocido. Ahora vamos en ese mismo capítulo, pero vamos al versículo 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran columnas, considerados como columnas, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, ¿sí ven?, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hablando de que iban a comenzar su primer viaje misionero. Y menciona a Bernabé porque seguramente en la zona de Galacia del Sur era conocido también Bernabé, no solamente Pablo. Y por último el versículo 13, ahí mismo del capítulo 2 de Gálatas, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Menciona aquí a Bernabé y lo menciona porque seguramente esta iglesia le era conocido Bernabé, que también se desvió de la verdad. Bernabé se puede decir que se hizo religioso y aceptaba ciertas ideas de estos religiosos judaizantes que estaban involucrándose en todas estas actividades de estas iglesias y corrompiendo lo que verdaderamente es el evangelio de gracia. Y ese es uno de los temas, ¿no?, que vamos a ver. Ahora, Pablo, cuando escribe esta carta, la escribe porque tenía que resolver ciertos problemas que estaban suscitando en estas iglesias o en esta zona. Uno de esos problemas era responder la pregunta siguiente, que era, ¿cómo un hombre pecador puede llegar a un Dios que es santo? Esta pregunta que se estaba haciendo en toda esta región, por eso los judaizantes decían, que sí, ok, el evangelio de la gracia, hay gracia, sí, pero también tienes que obedecer la ley, también tienes que cumplir con ciertos ritos, ciertos rituales, entre ellos la circuncisión. Y estos judaizantes querían ellos meter su ley que ya de por sí estaban cargando y meterla y hacer posible entonces ahora sí la salvación. O sea, la gracia que nos ha dado Jesús en la cruz no era suficiente, tenían que hacer obras para poderse ganar el cielo. Y esa era una de las cosas que Pablo acá va a atacar, que eso no es verdadero, eso es falso. ¿Ok? Ahora, estos judaizantes, entonces, al ellos estar predicando esto, que no solamente era un regalo la salvación, sino que también tenían que hacer obras para ganarse ahora sí la salvación, o sea, un pecador a un Dios santo, tenían que ganársela. Entonces, estos judaizantes empezaron a criticar a Pablo, empezaron a criticar lo que él hacía y empezaron a dudar de lo que él predicaba. El evangelio que Pablo traía, el mensaje que Pablo traía era falso. Decían, era falso. Entonces aquí en esta carta de Gálatas, Pablo empieza su defensa, ¿no?, de lo que es el verdadero evangelio y lo demás es falso. Y lo vamos a estar estudiando. Va a ser genial porque lo vamos a entender mucho más de qué se trata este evangelio, de la gracia, ¿no? Y solamente la gracia. Pero también estaban atacando otra cosa, que él no era lo que decía decir. ¿Qué decía Pablo?
que era un apóstol de Jesucristo. Y por ahí también vamos a estudiar cuáles eran los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Hoy en día son de esas falsas enseñanzas y falsos maestros que se dicen apóstoles, pero lo peor es que se dicen apóstoles de Cristo. Eso todavía complica más la cosa, porque apóstol de Cristo, bíblicamente, solamente hay 12, y eran de Cristo, y Cristo los envió. Él no envió a nadie más, solamente a ellos. Entonces los escogió ellos, Él los discipuló, y es más, ellos lo vieron resucitar. Son de esos requisitos que un apóstol de Cristo debe tener. Que haya sido discipulado por Jesús, que haya estado con Jesús, que lo haya visto, pero también que lo haya visto resucitado. ¿Sí? Si estos requisitos estaban ahí, listo, era un apóstol de Jesucristo. Y Pablo tenía todos. Uno puede decir, bueno, pero si él se convirtió después de Cristo, sí, pero recuerden que se le apareció Jesús. Jesús lo discipula y es más, aquí en Gálatas, él nos explica qué pasó en esos 3 años cuando él se aparta, antes de empezar su ministerio, él se aparta a Arabia y es discipulado por Jesús. Él lo dice aquí en esta carta y es de esas cosas interesantes que a lo mejor no sabías o a lo mejor sí las sabías o lo habías escuchado, pero es sumamente interesante saber cómo él defiende su apostolado. Él es enviado por Jesús y el mensaje que él trae es real y es fidedigno y es dado y tiene la autoridad de Cristo. Así que esa es una de las cosas que vamos a estar estudiando. Y bueno, y por último, dentro de estos temas que va a haber aquí en Gálatas es que toda doctrina, toda enseñanza que hable que para la salvación, o sea, para yo ser salvo, para poder estar en el cielo, necesito creer en Jesús, más obras o ley, todo lo que uno debe esforzarse y hacer, esto, la gracia, más obras es igual a salvación. Toda persona que crea esto, Pablo acá lo va a refutar. Lo va a refutar y va a decir, no, mi chiquito, te equivocas. La salvación es un regalo y tú no puedes comprarlo, no puedes hacer nada más, porque es un regalo. O sea que si a esto tú le quieres añadir obras para sentirte tú merecedor de la gracia de Dios o merecedor de que te mereces el cielo porque eres una buena persona, acá Pablo va a refutar toda esa enseñanza. Entre esos grupos que vamos a estar también viendo y estudiando porque es necesario conocer, estaremos viendo, por ejemplo, Iglesia como la luz del mundo. Estaremos viendo que para nosotros, bueno, son sectas. Estaremos viendo también a lo que son los mormones, que también incluyen esto, que es la salvación por medio de Jesús, más obras a los testigos de Jehová también. Así que está muy interesante esta carta. No se la pierdan. Vamos a estar estudiándola y creo que el día de hoy podemos reflexionar en algo. Si hoy tú estás escuchando este estudio y todavía quizá en tu mente, en tu corazón puedas estar pensando que eres merecedor de ir al cielo porque eres buena persona, cuando estudies esta carta te vas a dar cuenta que tanto tú como yo y como todo el mundo somos pecadores. No existen buenas personas, no existen. Romanos capítulo 3, todo este capítulo nos habla de que tú y yo y todo el mundo, toda la humanidad tenemos pecado. No hay uno solo, no hay uno que busque a Dios. Y si tú puedes decir, bueno, es que yo sí busco a Dios, no, es que Dios te buscó a ti primero. Tú puedes recordar en tu pasado, Dios nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros realmente no queremos nada con Dios. Tú y yo queremos alejarnos de Dios. Nos escondemos de Dios cuando pecamos, cuando queremos hacer cosas que realmente ofenden a Dios. Y no queremos muchas veces a Dios en nuestra vida. Y no somos tú y yo quien buscamos a Dios. Es Dios quien vino a buscarnos primero. ¿Y sabes cómo lo hizo? Él dejó su trono, su gracia, su gloria. Bajó aquí a la tierra, se hizo hombre, se humilló y fue a buscarnos. ¿Cómo lo hizo? Cuando fue a un madero a pagar el precio, el costo de tu pecado y el mío. Y Él lo pagó ahí en un madero, derramando su sangre para que tú y yo tengamos salvación. Así que el que le digamos a Dios que sí aceptamos su regalo, pero aparte que yo le pueda decir, pero también me lo merezco, eso es una ofensa a Dios y es pecado. Y acá Pablo nos lo va a desarrollar. Por eso es que estos grupos no le podemos llamar cristianos, no le podemos llamar que tienen sana doctrina, sino que son falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, porque no van con la Biblia y se salen de la Biblia. Recuerden que la palabra secta viene de septum, división, ¿sí? Septum, se ha dividido. Así que
Estaremos estudiando próximamente estos temas. Por favor, no te lo pierdas. Empieza a estudiar Hechos capítulo 13 y capítulo 14 ahí en el libro de los Hechos, y por favor dale una leída a Gálatas, por lo menos al primer capítulo, porque vamos a estar estudiándolo. Los espero próximamente, próximo miércoles a las 6 de la tarde, por favor no te lo pierdas, así que vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta tarde, Señor, gracias porque tú nos bendices, nos cuidas, Señor, aún en medio de crisis. Señor, que esta epístola, Señor, esta palabra tuya, Señor, aquí de parte de Pablo, Señor, que nos ayude, Señor, a entender qué es la gracia, qué es ese gran regalo que tú has dado, Señor, a través de Jesús, que es nuestra salvación, Señor, y que a eso no le podemos añadir nada porque tú ya lo has hecho todo, Señor, en una cruz, ya derramaste tu sangre, ya pagaste el precio, Señor. Tú cargaste ahí nuestros dolores, nuestro pecado, tú cargaste nuestras enfermedades, Señor, y nos has dado salvación, una vida eterna, Señor, contigo, y a eso no le podemos agregar nada, Señor, sino que todo lo demás lo hacemos por gratitud, por agradecimiento a esa gran salvación, lo hacemos para agradarte, pero no para merecernos, porque no somos merecedores de nada, Señor, porque te hemos ofendido. Lo hacemos una y otra vez, Señor, y aún así tú nos amas, aún así tú nos das salvación y aún así tú nos perdonas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús dejamos este día, Señor, en tus manos. Amén.